para mí es encomiable el hecho de que se esté hablando de reforma constitucional. Es necesario, solo que hay una cantidad de elementos que uno tiene que considerar. Uno primero es que una constitución se lleva a cabo con unidad nacional. Yo siento que nosotros estamos muy desgregados. Hay una atomización en Panamá que termina siendo nociva para proyectos de esta naturaleza. Yo creo que tampoco es el momento para determinar cómo se le está exigiendo a los candidatos que ellos digan qué es lo que quieren. Yo no creo que ellos ni siquiera saben qué es posible. Y te voy a decir por qué. Porque va a depender mucho de la composición de la Asamblea Nacional. Son las 12:10 y dentro de poco vamos a tener con nosotros también, como cada lunes, nuestro programa aquí en Menú Ejecutivo, el doctor Rafael Candanido, para abordar algunos temas de interés social. Y ya está, bueno, aquí ya nos acompaña el doctor Rafael Candanedo, que estuvimos conversando la semana pasada, no específicamente el lunes, sino justo después de el tiempo del segundo debate. Rafael, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí a Menú Ejecutivo de Ancon. Bueno, Magdiel, por supuesto que es posible, es factible y claro, se necesitan unos elementos para que eso sea posible. Yo, mira, desde mi perspectiva, para mí es encomiable el hecho de que se esté hablando de reforma constitucional. Es necesario, solo que hay una cantidad de elementos que uno tiene que considerar. Uno primero es que una, una constitución se lleva a cabo con unidad nacional. Yo siento que nosotros estamos muy desgregados. Hay una atomización en Panamá que termina siendo nociva para proyectos de esta naturaleza. Yo creo que tampoco es el momento para determinar cómo se le está exigiendo a los candidatos que ellos digan qué es lo que quieren. Yo no creo que ellos ni siquiera saben qué es posible. Y te voy a decir por qué. Porque va a depender mucho de la composición de la Asamblea Nacional. Hasta este momento no sabemos cómo va a ser la Asamblea Nacional. De seguro que el PRD va a tener una bancada, no va a ser mayoritaria. El RM va a tener una bancada realizando metas. De seguro que el panameñismo va a tener una bancada, igual Cambio Democrático. Pero imagínate, ya estás hablando de cuatro. Los Ujú. independientes van a hacer otra bancada que va a ser mayor que la de esta época. Entonces, pasa mucho, primero, por ver cuál va a ser la composición de la Asamblea. Que todo pasa por la Asamblea. La Asamblea es la que tiene que autorizar si en realidad queremos constitución, porque yo siento en el ambiente que hay gente que no quiere respeto a la constitución, quiere que haya una ruptura. Y yo creo que allí también, Magdiel, tenemos que ponernos de acuerdo. Muchas personas que le han consultado dicen, bueno, si la economía va bien, no importa que no haya democracia. Entonces yo creo que ahí estamos mal. Nosotros, por ejemplo, lo que hay en Rusia, que ayer fueron las elecciones, no es una democracia, es autoritarismo. Lo que hay en El Salvador, que tiene un nombre muy lindo, que debían usarlo más, era el nombre indígena antes de llegar los españoles, Cuscatlán. Ujú. En Cuscatlán, El Salvador, lo que hay es autoritarismo. Si nosotros queremos ir para allá, entonces podemos hacer ruptura, cerrar la asamblea, no importa quién salga, no estoy de acuerdo con eso, es cerrar la corte. Bukele lo primero que hizo fue quitar a todos los miembros de la corte, que son los que ahora por encima de la constitución le dijeron que podía reelegirse. Entonces, yo creo que los panameños debemos ser muy sensatos en eso. Decir, primero, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con institucionalidad. Lo primero, vamos a ver qué pasa el 5 de mayo. Yo creo que con la lectura de lo que pasa, primero, ¿quién gana? Todos los candidatos, bueno, todos no, pero 5 candidatos han hablado de asamblea Constituyentes, sí, constituyente. que aquí es lo que La, quiero sí, pero la preguntar, propia, sí, sí, diga, sí, diga. y es lo que quiero, o sea, para poder tener un mejor entendimiento de esto y por lo menos que la audiencia lo pueda tratar de entender. ¿Por qué es tan importante? Porque pareciera que esto es la panacea, ¿no? Para resolver los problemas de nuestro país
hay que ir a una constituyente. Pareciera que esta es la respuesta general, al menos de la mayoría de los candidatos. Este gobierno lo intentó en un principio, no una constituyente paralela, pero sí una reforma, y esto no fraguó. Incluso la conversación al respecto no llegó a ningún término y hubo un intentón de una constituyente paralela, no por iniciativa del Ejecutivo, sino a través de, bueno, hubo dos partidos que en esos momentos, estamos hablando el panameñista y el Partido Cambio Democrático, junto con organizaciones de la sociedad civil, que se pusieron a buscar las firmas necesarias para que se hiciera esta constituyente y no recibió el apoyo suficiente. Em, y aquí, Perdón, Juan Miguel, anteriormente había habido otro intento, claro. creo que del Colegio de Abogados, que consiguió, se necesitaban creo que 16.000 firmas, no sé cuánto, y acá consiguieron 500. Bueno, es que, Anterior a este caso, ya tenemos dos intentos vía firmas. pero Rafael, aquí creo que esto también sirve como un termómetro para entender qué piensa la ciudadanía al respecto, porque puede ser dos cosas. Por un lado, que hay un desconocimiento sobre el tema o que no se comprenda a ciencia cierta, o que no haya un interés por tener una nueva constitución. Creo que esa parte es la que se está omitiendo porque se está presentando a la ciudadanía, pero si miramos atrás, la referencia que tenemos, por lo menos inmediata, no ha habido un apoyo ciudadano real. Sí. No, perfecto. Me encanta, Magdiel, lo que tú estás, lo que estás planteando. Mira, en primer lugar, una nueva constitución no es la panacea. Los problemas principales de Panamá que se han ido acumulando se pueden realizar sin nueva constitución. Te pongo un ejemplo. El clima económico de empleo, la llegada de turistas. Para eso usted no necesita reformar la constitución. Bueno, alguien diría, bueno, hay que afinar. Bueno, está bien, afinamos, Ujú. pero con lo que tenemos hoy, perfectamente nosotros podemos mejorar nuestra economía, podemos generar plazas de empleo que están a grito, incluso podemos mejorar los empleos que hay, porque hay mucho Claro. empleo vagabundo, empleo que la gente gana para cotizar en el Seguro Social. No tiene ninguna gracia. Empleo realmente de hambre. Y lo otro es la economía, el clima económico. Por ejemplo, algo que a nosotros nos afecta mucho es estar en todas esas listas. Ahora afortunadamente salimos de una, Ujú. pero seguimos en varias listas. No cumplimos allá afuera. ¿Y de dónde, qué oxigena la economía? La inversión extranjera. Panamá ha tenido tradicionalmente la mayor inversión extranjera de Centroamérica, incluso una economía más grande que la panameña, como la de Guatemala, ha tenido tradicionalmente menos inversión extranjera que la de Panamá. Panamá, por su posición geográfica, por su historia, por sus relaciones con Europa y también con Estados Unidos, ha sido más susceptible de tener inversión extranjera. Para usted mejorar la inversión extranjera, para aplicarla, no necesita una constitución nueva. Y te pongo un punto más, el seguro social. El seguro social que nos está estallando en la cara. El seguro social, el tema de las Ujú. pensiones, que no hay plata suficiente. Más, tenemos un hoyo de 20.000 millones y este año ya no tenemos la plata. Hoyo, quiero decir, tenemos un déficit de 20.000 millones. Eso es mucha plata, es casi 2/3 del presupuesto nacional. Es mucho dinero que debía estar en las reservas para pagar las jubilaciones, pero no está. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Eh, lo tenemos que resolver de alguna manera y se resuelve al igual que la nueva constitución o la asamblea constituyente. Se resuelve llegando a un acuerdo nacional mínimo, de mínimos, donde, por ejemplo, los Ujú. diputados que llegan a la asamblea dice, vamos a darle a este grupo el cheque en blanco, no cheque en blanco, eso es feo. Ujú. Le vamos a dar, vamos a decir, la oportunidad, el aval para que digan, oiga, vamos a hacer una nueva constitución. Hablamos, y esto ya lo hemos tocado antes, Rafael. Tú dices ese
esa unidad nacional. Y en 2019 en Chile hubo protestas multitudinarias que pues se vieron por todas partes. Los medios internacionales destacaban la magnitud de estas protestas que terminan con la decisión de precisamente abordar el tema de una constituyente. Pero lo que llama la atención, y justo con lo que tú mencionas de la unidad nacional, es que se hablaba, queremos una constitución nueva, pero los resultados luego arrojaron que como no hubo una discusión de qué hay que cambiar dentro de esa constitución, cuando se va al referéndum para aprobar, pues en dos intentos los chilenos dijeron no. La primera con un rotundo 70-30. O sea, había un 70% de la población chilena que estuvo en contra de aprobar una nueva constitución. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente es lo viable entender que sí, se necesita una constitución nueva, pero qué elementos hay que cambiar? Si no estamos enfocados en el mismo camino, en lo que necesitamos o lo que queremos que cambie esa constitución. Creo que habría que... Ajá. Lo primero, Magdiel, lo primero tiene que ser que haya unidad nacional. Unidad nacional no es que los 4,5 millones de panameños, ya somos 4,5 millones, estemos de acuerdo en todo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tiene que haber una cantidad suficiente de fuerzas políticas, sociales, que estén de acuerdo hacia allá. Así lo hicimos en 1946, que ha sido la mejor constitución que nosotros hemos tenido ante un problema de un gobierno de facto, que era Ricardo de la Guardia, un gobierno de facto que teníamos, se quedó sin techo y sin techo, y el mismo Ricardo de la Guardia en febrero, bueno, creo que el último día, bueno, vamos a ver, el último día de 1944, él anunció que iba a convocar una asamblea constituyente. Y el 2 de febrero de 1945, él convocó formalmente la asamblea constituyente, hicieron la elección, creo que fue en junio, la elección, en mayo, en junio, ahora no recuerdo, de 1945, y eran 50 y tantos diputados. Eso lo establecía la constitución de la época. La constitución nuestra establece que una asamblea constituyente es de 60 diputados. Hay que prorratear cuánto le toca a la capital, cuánto le toca a Chiriquí, cuánto a Colón, etcétera, ¿no? Pero ya nuestra constitución establece cómo se hace una asamblea constituyente. Sería 60 diputados para entrar a la discusión y redacción de esa constitución. Eso tiene que ser aprobado por la asamblea. Si la asamblea, lo que salga el 5 de mayo, que no sabemos, ese es un interrogante. Primero es un interrogante quién va a ganar. Eso no está claro. Tampoco es claro cuáles van a ser las fuerzas o cuál va a ser el peso de las diferentes fuerzas políticas que van a estar en la asamblea. Entonces, de eso va a depender. Yo pienso que el que gane es de lo que está. Martín no está proponiendo asamblea constituyente. Él dice que eso está, pero que eso no es la prioridad. Eso, si gana Martín, él, bueno, le preguntarán al día siguiente, bueno, ¿qué va a sacar la constituyente? Él dice, bueno, dentro de 2 años vamos a hacer las elecciones. A ver si la asamblea, si él tiene la fuerza en la asamblea para que le aprueben llamar a esa asamblea constituyente. Si gana Lombana, porque en este momento no sabemos, Lombana, que está a favor de eso, el día siguiente le vamos a tener que preguntar. Y dependiendo de las fuerzas políticas que haya en la asamblea, es que vamos a decir, bueno, vamos a cambiar esto, porque hay muchas cosas que son cambiables, pero no son tan urgentes como mejorar la economía, atraer el turismo. Creo que el tema ambiental, a pesar de que debe estar en la Constitución, ya está dicho. La gente salió en la calle con un mandato, no queremos minería a cielo abierto. Claro. Incluso está en una ley. Eso puede quedar en una constitución del futuro, puede quedar hecho diciendo Panamá es un país verde. Digo, Entonces, ahora, Rafael, estamos hablando de que ya hay temas importantísimos de este gobierno que toca abordar de primera mano, apenas inicia como exactamente. el tema de la caja de seguro social. Estamos hablando de que
nuestra posible, algunos han dicho inminente, pérdida del grado de inversión. eh, Eso tiene que ver con la economía, ¿no? por supuesto. Entonces, Sí, el buscar tocar el tema de las reformas constitucionales en los primeros meses de gobierno sería descuidar temas importantes porque no estamos hablando de algo menor, estamos hablando de renovar todo y todos los esfuerzos, estamos hablando de los recursos económicos que eso implica, sí, el tema, la discusión, o sea, estaríamos descuidando temas importantísimos. Creo que habría que entender y que nos tendrían que explicar aquellos que están proponiendo iniciar con un cambio constitucional cómo lo van a hacer, todo al mismo tiempo. Chile es, en América Latina, es uno de los 3 países que le llaman democracia perfecta. Tendrá imperfecciones, pero son los países punteros en cuanto a institucionalidad democrática, con Uruguay, perdón, Uruguay y Costa Rica. Son los 3 países. Chile es un buen ejemplo y qué bueno que tú lo has traído. ¿Qué pasó en Chile? Una gran mayoría salió a las calles, como aquí en Panamá una gran mayoría salió a las calles. Uh -huh. El presidente Piñera se vio obligado, fue la salida que él encontró para no caerse frente a la avalancha de gente en la Plaza de Italia y otros lugares de Chile. eh, Se vio obligado a convocar esa asamblea constituyente. ¿Qué ocurrió en el camino? El país no se puso de acuerdo, porque ahí hay una división muy tajante que no tenemos en Panamá entre izquierda y derecha. El gobierno, que es de izquierda, donde están los comunistas, están los socialdemócratas, están los socialistas de Chile, ellos se quedaron un poco al margen, pero los constituyentes fueron más allá de lo que la gente estaba pidiendo. Uh -huh. Incluso hablaron de una cuestión de que iba a ser un Estado plurinacional, que en Bolivia existe, y en Bolivia lo aprobó cuando estaba Evo Morales. Pero Chile no entiende eso, porque ellos tienen indígenas, pero no son, digamos, tan fuertes, mayoritarios como para pensar en eso. O sea, como que iban a gobernar las etnias mapuche, las otras etnias que ellos tienen allí. Entonces eso asustó a la gente. Cuando vino el segundo, entonces los constituyentes que salieron fueron los de la derecha, su mayoría, y hicieron una constitución a la medida de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que el país necesita? Chile necesita que ellos se unan, se pongan de acuerdo, puntos, vamos a decir, de derechos que son más de la izquierda y puntos de otros puntos, digamos, económicos, lo que la derecha está clamando que se unan. Entonces nosotros, ¿y qué ocurre en el camino, Magdiel? Uh -huh. La constitución de Pinochet tiene 60 reformas. Lo que el pueblo de alguna manera dijo, el pueblo chileno, ven acá, ya tenemos 60 reformas, ¿para qué vamos a aprobar constituciones que no nos hemos puesto de acuerdo? Los factores políticos. Entonces ahí hay una elección. Panamá primero tiene que ponerse de acuerdo. Quien gane las elecciones tiene que ponerse de acuerdo con los diferentes actores políticos del país, políticos y sociales, las diferentes fuerzas. Sal de las redes tiene que estar allí. Todo, o sea, alguien que convoque. Yo no veo este momento cuando, mira, el primer debate, eso parecía patio limoso. Claro. Y entonces lo toman como un juego cuando no debe ser un juego. Mira, Martiel, en esta reforma, en esta constitución, en esta asamblea constituyente, tiene que estar el espíritu panameño, no el de Bukele, ni el de Putin. ¿Cuál es el espíritu nuestro? Lo que pasó después de la guerra de los 1000 días, que nosotros perdimos nuestra mejor gente aquí en Panamá. Por ejemplo, en el, ¿cómo se llama eso? En el Caledonia, el puente Caledonia. Claro. Estuvo allí. Todos los jóvenes, gente educada, murió allí, en esa encerrona. ¿Qué pasó? A los pocos meses después de terminar la guerra de los 1000 días, nosotros nos pusimos de acuerdo y creamos una bandera donde decía, vamos juntos, liberales y conservadores. Por eso es que tenemos el azul, que era el que representaba a los conservadores, Y el rojo a los que liberales. en Colombia, pero eso eran los partidos principales en este momento. Eso era lo que equivalía al PRD de hoy, al CD de hoy, al RM de hoy, etcétera, ¿no? Los dos partidos grandes, los liberales, el rojo,
el Partido Conservador, el azul. Y vamos a ponernos de acuerdo. Y hicimos una bandera donde están los dos. Esa es lo que tiene que estar en la antesala o debe ser el manto de una asamblea constituyente. Bueno, mira, Ese es el manto. ya acabas de Veo, decir, ajá. no es que no lo podamos hacer, pero se necesita esa voluntad de Ujú. unidad nacional. Oye, muy interesante el contraste que desde el nacimiento de la República hubo en cuanto a la tolerancia entre esa divergencia que hay entre pensamientos o partidos políticos, que debería ser lo que nos siga distinguiendo, Rafael. Tenemos que dejarlo No, aquí de momento e cielo, irnos al cambio. Ajá, un puntito sí, más. Cuando los norteamericanos iban a dejar el canal, nosotros teníamos, por el tratado, teníamos que ver cómo íbamos a recibir el canal. Y ahí se unieron todas las fuerzas por supuesto. políticas y sociales, políticas, sociales, empresarios, trabajadores, y dijeron, vamos a hacer el título constitucional del canal para preservar el canal de la política activa, que no se ha conseguido del todo, pero es por lo menos un mandato constitucional y por el que nosotros podemos luchar permanentemente. Bueno, título constitucional es lo que también habría que discutir si se hace una constituyente paralela. O sea que eso tampoco se puede dejar de la conversación. Así que, Rafael, tenemos que irnos a un cambio a la vuelta. Abordaremos otros temas. Se espera que 4.000 millones de personas en este 2024 vayan a las urnas en el mundo. Estamos hablando de la mitad de la población mundial votando. Y ayer hubo una de esas elecciones importantes. Estamos hablando de las elecciones rusas, perdón, en donde Putin, que es el presidente que ha conocido prácticamente una generación, hoy día jóvenes que no superan los 24 años han visto toda su vida al mismo presidente en Rusia. Eh, Es hablemos de eso a la vuelta y cómo eso influye directamente también en la política internacional, si te parece. correcto. Y nacional también, Por todo eso supuesto que sí. influye. Claro que Nosotros sí. estamos en un solo planeta. Así es, vamos al cambio comercial. Esto es Menú Ejecutivo. No se vaya, ya volvemos. Magdiel Torres, quien les habla en compañía del DJ Reich, y también está con nosotros aquí el doctor Rafael Candanedo. Mencionábamos antes del cambio, cerca de la mitad de la población mundial, unas 4.000 millones de personas, van a estar en las urnas este 2024, algo sumamente importante a tomar en cuenta, un año que podemos decir a todas ley, con toda certeza, que es un año electoral. No hablamos solamente de Panamá. Ayer las elecciones para presidente en Rusia, los siguientes van a ser Eslovaquia, Senegal, Kuwait, Corea del Sur, Isla Salomón, Croacia en abril, India también va a estar decidiendo su parlamento, Ecuador van a tener un referéndum y consulta popular. Por supuesto que mayo es el mes en donde Panamá abre esa jornada electoral en el mes para el mundo. Eh, en América también va a haber en República Dominicana elecciones generales para el Parlamento y para presidente. Pero hablemos un poco, Rafael, ¿qué tal? Si conversamos sobre Rusia, ¿no? Y el impacto que ha tenido. Este es un país muy interesante porque eh, yo no estaba, todavía no había llegado al mundo, pero la Guerra Fría sin duda polarizó al mundo y termina en 1991 y inicia un nuevo periodo para Rusia, un periodo que se abre al mercado internacional. Rusia se vuelve capitalista en 1999. Algo ocurre también importante y es que Putin entra y hasta el momento pues no sale hasta 2030, ¿no? Eso es lo que dijo ayer el pueblo ruso en las urnas, o es lo que dice pues Rusia, aunque algunos han pedido que no se reconozca internacionalmente, pero más del 80% le dijo sí a, a Vladimir Putin. Eh, ¿Cómo pinta Rusia, a tu parecer, ¿no? En el contexto de una guerra que también ha tenido fuertes impactos a niveles internacionales? Bueno, Maciel, te digo lo siguiente. El, el pronóstico, uno de los pronósticos es que Putin
se reelija de nuevo, o sea que llegaría hasta el 2036. O sea, ahora se reeligió para 2030. Los mandatos en Rusia son 6 años. Ujú. Anteriormente, cuando él comenzó, eran de 4 años, como en Estados Unidos, pero en el camino él lo aumentó y ahora es cada 6 años. Oye, O ¿cuántos sea, años tiene Putin? Putin. y también reformó la constitución para que haya continuidad en la reelección. O sea que él puede perfectamente ser reelecto del 30 al 36. En el 36 tendrá 83 años. Él tiene 71 años. O sea que O sea que todavía tiene. es un pelado al lado de Biden Y y Trump, Trump, que es claro. justamente hablando de elecciones, esas son importantes, las de Estados Unidos, Ujú. que es en noviembre, Correcto. a principios de noviembre. Biden tiene 71, 81, tiene 10 años más que Putin, y Trump tiene 77, 6 años más, que ahí van más cercanos, ¿no? Claro. Bueno, mira, muy interesante Rusia. Rusia eh, se parece mucho, guardando proporciones, al Salvador. Salvador siempre ha vivido en autoritarismo, ha vivido en dictadura. En el caso, desde que es independiente, Ujú. tuvo al inicio El Salvador, que en realidad su independencia es como del 1869, posterior porque primero fue una federación centroamericana, ya independiente se queda a finales del siglo XIX, y los primeros 20 años por allí tuvo un intento democrático, pero de ahí en adelante lo que tuvo fue dictadura férrea con Maximiliano Martínez, después con Molina, después guerra civil. Bueno, Rusia no ha sido diferente, solo que aquel es un gigante, es el país que territorialmente tiene más kilómetros, Mm. más que Estados Unidos, más que Canadá, y tenía una monarquía absoluta, y hubo una guerra civil, y en esa guerra civil ganaron los contrarios a la monarquía, y eso ocurre terminada la Primera Guerra Mundial, en 1917, y allí nace lo que se llamó la Unión Soviética. Claro. Muchos de los estados en torno a Rusia, Rusia es el gigante, pero muchos de los estados cercanos se unieron a ese proyecto que se llamó la Unión Soviética. Y allí gobernó el Partido Comunista durante 70 años. Estuvo al frente, con diferentes modalidades, porque el que comenzó fue Lenin, fue Ujú. el padre de, Sí, claro, con de la la Unión revolución Soviética. bolchevique, ¿no? Sí, exacto, de la revolución bolchevique. Allí eh, vino Stalin, que, bueno, hizo purgas, mató cantidad de gente, creó los gulag, que eran unos campos de concentración, una cosa horrorosa, que en gran medida está establecido en una novela muy interesante, que yo creo que todos debemos leer en esta época, que es 1984, que es la novela de Orwell, De George Orwell, por supuesto que sí, buenísima. en esa experiencia humana donde a las personas le dicen qué es lo que tiene que hacer, como si fuera el gran hermano que le va diciendo haga esto o lo otro, y te están vigilando. Mm. Eso ocurrió, eso en la Unión Soviética. Bueno, ¿qué ocurre? Viene Hitler. Hitler nace a la política en 1931, y después de 1931 ganó varias elecciones masivamente. Las personas piensan que porque gana masivamente está eligiendo lo mejor. Él ganó muy bien. ¿Y qué Ujú. ocurre con Hitler? Bueno, se convirtió en la barbaridad esa. ¿Sabes que hicieron jabón de judío? Mira, bueno, Esa terrible, no, barbaridad. es que hubo cosas atroces en medio de eso, y tú sabes que en estos días, Rafael, yo estaba viendo un documental que me pareció muy interesante sobre la Gran Depresión en Estados Unidos allá a finales de la década de los 20, y su Sí, correlación que tenía también con el empoderamiento que tuvo Hitler, luego de que Estados Unidos decidiera retirar su apoyo económico a Alemania. Por supuesto que eso causó toda una serie de problemas económicos,
y propició la llegada al poder de los nazis. Pero mira, y hablando propiamente de un poco del contexto histórico y lo que mencionas sobre Rusia en su momento, la Unión Soviética, hubo una polarización. Estamos hablando eh, que termina, por supuesto, cuando se disuelve la Sí, URSS en el mundo, que incluso se empezó a ver esta división en el mundo, ¿no? El primer mundo, los países no alineados, los países que estaban con la ideología comunista, una polarización que empieza nuevamente a encontrarse con otros matices hoy día. O sea, que parece ser que ahora empiezan a verse nuevamente esas divisiones. Y producto de esto, pues, es lo que vemos hoy día con la guerra ruso-ucraniana, sobre todo con países de la OTAN que, por supuesto, han dicho abiertamente que apoyan a Ucrania, pese a que no es parte de la OTAN, por el temor que existe de que Rusia se apodere nuevamente incluso de esos países que en algún momento también formaron parte de la Unión Soviética. Y esto pues se resiente en países como el nuestro. En su momento, cómo sintió Panamá esa polarización que hubo cuando existía la Unión Soviética? bueno, primero que yo creo que es importante lo que tú acabas de decir. El temor no solo es de Europa Occidental y Estados Unidos, el temor también es de Rusia. ¿Ve? Porque Rusia tuvo a Ucrania como el segundo país de la Unión Soviética. URSS era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, familiarmente Unión Soviética. El nombre formal era URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esas son las siglas en español. Entonces, bueno, Rusia también tiene temor de Occidente. Es un temor de ambos, que se puede traducir hasta en una conflagración nuclear. Ni Dios lo quiera. Ujú. Eso sería terrible. Y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ambos tienen los mayores arsenales militares. Bueno, nosotros aquí en Panamá, el Panamá es diferente, tuvimos un apogeo por la guerra. Se comenzó a llamar Colón la Tercita de Oro, porque había, bueno, muchos atractivos turísticos y sobre todo burdeles para las tropas que pasaban por el canal y bajaban un momentito a descansar. El canal de Panamá fue un lugar de mucho, vamos a decir, de mucho ajetreo en la Segunda Guerra Mundial. Incluso se dice que había misiles eh, este, dirigidos o en dirección al canal. Ujú. Y además, un ejemplo nada más, allí debajo del Cerro Ancón hay un búnker para si había, digamos, una guerra Nuclear. química o Mm. bacteriológica o había un misil, se pudieran esconder allí los principales jerarcas de la zona del canal que estaban comandados por el Ministerio de Defensa, por el área militar de los norteamericanos. Interesante. Entonces, un amigo lo visitó, me dijo que son, ahora está el SP allí, pero SPI, pero eso no está a la vista pública, que son como 140 espacios allá, como Wow. oficinas y todo eso debajo del cerro, y eso nadie lo usa. Ujú. El SP usa lo que está arriba, pero abajo no lo usan ni tiene uso. Incluso hay un túnel que va de allí hasta Amador. O sea que Claro. ellos podían escapar hacia el mar en caso de que una vez pues que estuvieran allí. Entonces, pero la economía de Panamá le sirvió mucho. Por un lado, Estados Unidos le recortó porque necesitaba recortó pues dineros que venían Ujú. a Panamá o a la zona del canal, porque eh, este, necesitaba la plata para la guerra. La plata es una sola, hay que distribuirla. Cuando hay guerra, la plata va para la guerra. Y entonces, pero por otro lado, le dio ayudas a Panamá y eso mantuvo la economía panameña bastante reflotada. En ese tiempo no éramos ni 1 millón de habitantes, pero no tuvimos problemas en relación a eso. Yo creo que es importante, Magdiel, decir que la Unión Soviética y Estados Unidos fueron contra Hitler, fueron juntos contra Hitler. Igual
que tenía una buena aérea, la parte aérea, eh, el- Inglaterra fue lo que se llamó los aliados y habían estado aliados también antes en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando ahora de la Segunda. Pero ¿qué ocurre? Eran dos sistemas políticos contrapuestos, el sistema comunista y Ujú. el sistema de los norteamericanos. ¿Y qué pasó terminada la guerra? Vino una cacería contra los comunistas, acá del otro lado contra los otros, y comenzó a llamarse eso la Guerra Fría, donde se odiaban en publicaciones, en todos, y eso fue hasta el 91, cuando, además hicieron un muro. Alemania la dividieron, Claro, después de la por guerra se supuesto. Ujú. partieron y dividieron Alemania. Había una república que se llamaba República de Alemania del Este y había otra república que era la República de Alemania Occidental. Después del 91 hubo una unificación y ese muro que había allí cayó. Había un muro entre Alemania. Eso es horrible. Por eso hay que estar en contra de los muros. Ese muro que Trump está construyendo y todo allá para... Esos muros son antihistóricos Bueno, y bueno, no resuelven el problema. Entonces, que eso ya fue está el seguro. problema. Pero, Y, ujú, y, y bueno, ya después del 91 y ya en el 99, allí hay un gobierno de transición. Estaba Gorbachev, que murió hace poco tiempo. ujú, Él fue uno de los artífices de la nueva realidad. por supuesto. Allí cada país eran, no sé, creo que veintitantas repúblicas, cada una se volvió a ser Estado. Y levantaron la mano en Naciones Unidas, Azerbaiyán, Kazajistán, Ucrania, levantaron la mano y dijeron, oye, ya no somos parte de la Unión Soviética, ahora queremos ser parte de Naciones Unidas. Desde esa época, y allí en el 99 es donde Yeltsin, que era el presidente, el que hizo la transición, o sea, fue Gorbachev trajo a Yeltsin, todos del Partido Comunista, y después vino, Yeltsin trajo a Putin. Putin fue el que reemplazó a Yeltsin. Después no había reelección y él consiguió, ya tenía Ujú. una gran popularidad en 2004, 2005, por allá. Él consiguió que un presidente fuera su aliado, Medvedev, y ese lo nombró de primer ministro. Así que él siguió mandando igual como si fuera presidente. Ahora, Y allí la constitución cambió para 6 años, tal, y de ahí en adelante siguió gobernando. Rafael, algo que me llama mucho la atención, el aspirante, ¿no?, a la presidencia del Partido Comunista en esta ocasión solamente saca un 4% frente a un Putin que se ha consolidado en un país que, bueno, de comunista no tiene nada. Pero ahora los intereses son totalmente distintos a los que veíamos durante la Guerra Fría. Tomando un poco el tema de Panamá, en su momento, pues estaban las bases militares en el país, por lo tanto, pues había que defender a ese territorio de la zona del canal, que era territorio estadounidense. Hoy día, pues el Tratado de Neutralidad, y pasó hace 2 años cuando hubo un grupo que pedía que se le cerrara el paso a las embarcaciones rusas y el canal dijo, no, no podemos hacer eso porque tenemos un tratado aquí y nos conviene que seamos un país neutral. Sencillamente, pues nos debemos al servicio que brindamos por el beneficio del mundo y del comercio, ¿no? Y es mejor no meterse en esos conflictos, pero eh, ¿cómo lo ves en estos 3 minutos que nos quedan? El escenario, ¿no?, global, donde pareciera que el aspecto político se conjuga también con un aspecto fuertemente comercial. Bueno, en realidad ambas cuestiones están interlazadas. Cuando hace 2 años Rusia, que es el heredero y era el país más grande de la Unión Soviética, es el heredero de la Unión Soviética, cuando Rusia invade Ucrania, primero la invadió y le tomó la península de Crimea en el 14. 10 años, allí Putin estaba en elecciones y ganó las elecciones mayoritariamente. Cada vez que Putin tiene una jugada electoral,
hace algo para animar el sentimiento nacionalista de los rusos. Ahora está esa invasión a Ucrania que tiene 2 años. Mucha gente en Europa y en Estados Unidos se equivocó y dice, bueno, es que con las sanciones vamos a colapsar la economía rusa. La economía rusa decreció, creo que el 9% el primer año después de la invasión, pero es una economía, no es la más grande, es la economía de México y la de Brasil son mayores que la economía rusa. Lo que tiene es una boca grande, tiene territorialmente es muy grande, colinda con muchos países y por otro lado tiene arsenales nucleares, tiene una gran fuerza militar que heredó de la Unión Soviética. Entonces, eso le da pues una fuerza mayor. ¿Qué pasó ahora? Putin ha conseguido exacerbar a su favor el sentimiento nacionalista ruso por justamente lo que está ocurriendo en Ucrania, que es una guerra que un día van ganando los rusos, otros días van ganando Ucrania. Ucrania tomó la decisión y yo creo que es una decisión mayoritaria que quiere ser Europa. De hecho ya Europa, quiero decir, Europa organizada, pues, porque es Europa, pero Europa Unión organizada. Europea. Sí. Entonces, ya participa de manera activa, no es un miembro pleno, pero ya está participando. Incluso Putin sabe que el siguiente paso es ser parte de la OTAN. De hecho, después de la invasión a Ucrania, hace 2 años, en febrero 24 de febrero del 2022, a partir de allí ya varios países europeos han ingresado a la OTAN. Incluso gente que tiene frontera. Finlandia tiene 2000 kilómetros de frontera y nunca se había metido en eso. Es más, en la época de la Guerra Fría era neutral. Dice, mejor nos llevamos bien con todos. Bueno, ahora tomó la decisión Finlandia, que es un país que no tiene mucha población y que tiene un alto estándar de vida, incluso es ejemplo de educación en el mundo. Bueno, tomó la decisión de ser parte de la OTAN, que es la parte militar de acá de Europa y Estados Unidos, que es herencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, igual los países bálticos, Estonia, Lituania, Letonia, son parte. Ahora entró Suecia, que nunca se metió en nada de eso. Sin embargo, Putin hábilmente consigue que estos no le compran petróleo, pero Turquía le está comprando más petróleo. China le está comprando más petróleo. India le está comprando más petróleo. Ujú. Y la economía la ha conseguido balancear. No tiene los mismos niveles que antes del 2022, económico, pero la economía no ha sido herida. Sin embargo, desde Europa Occidental, Alemania, Francia, bueno, también Gran Bretaña, aunque ya Gran Bretaña se salió de la Unión Europea, Estados Unidos decían, no, hombre, no, eso es una cuestión de días, porque lo vamos a colapsar económicamente. Eso no ha ocurrido. Así que haya habido una derrota desde esa perspectiva y desde otra perspectiva, los rusos, mire, hay mucha intimidación, no han permitido, es una elección como la de Daniel Ortega, donde están presos o muertos los candidatos opositores. Opositores. Ha sido una elección sin opositores. Lo que es innegable, Magdiel, y la audiencia lo debe tener claro, es que Putin tiene una alta popularidad a lo interno de Rusia, uno de los países más grandes. Bueno, y sin hablar del tema de la guerra, que toda guerra refuerza el sentido nacionalista y creo que eso también es parte quizás del éxito. Pasó con Margaret Thatcher también cuando se hicieron con las Guerra Malvinas de en Argentina, por supuesto que sí. Pero nos quedamos sin tiempo, Rafael, muchísimas gracias. Abordamos más de esto, por supuesto, la próxima sí, semana y revisamos un por poco supuesto. también el escenario local y cómo avanzan las propuestas a los candidatos ya de cara también a la Semana Mayor y, por supuesto, el último y tercer debate que se avecina ya el 16 de abril, ya falta poco, Sí, el último, a días luego, pues, para las elecciones generales de mayo en Panamá. Gracias por acompañarnos. Aquí estaremos la próxima semana, si Dios lo permite. excelente. Fuerte abrazo. Saludos a la audiencia.
Bueno, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí, menú ejecutivo de hoy. No se vaya porque ya viene en pocos minutos la cancha con Miguel Ángel Cuadra, por supuesto con el DJ Rich y todo el equipo aquí en Radio Ancon. De mi parte, Magdiel Torres será hasta mañana con más información aquí en menú ejecutivo. Hoy, oiga, 18 de marzo y les comento que en Albrook, en un hotel, se está desarrollando un encuentro importante de meteorología donde se está abordando el tema de los huracanes. Por primera vez en Panamá se está llevando a cabo este evento en donde van a estar evaluando la siguiente temporada de huracanes y se trata de la reunión 46 del Comité de Huracanes de la Asociación Regional Cuarta de la Organización Meteorológica Mundial OMM. Por supuesto que en unos minutos vamos a tener más de lo que se está llevando allí. Entrevistamos a la directora del Instituto de Meteorología e Hidrología y también conversamos con uno de los representantes de la OMM, que es la Organización Meteorológica Mundial. También comentarles que el administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario anunció que estarán presentando una denuncia. Esto ante el Ministerio Público por el reciente incendio que se ha registrado en Cerro Patacón. Y según han dicho, esta acción se llevará a cabo una vez el Cuerpo de Bomberos complete su informe sobre el siniestro en el vertedero a cielo abierto. Además, están coordinando esfuerzos con el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional para establecer controles de acceso al relleno sanitario. Mientras se planea una licitación para implementar un nuevo modelo a largo plazo para la planta de tratamiento en la zona. El director del Cuerpo de Bomberos, Ernesto de León Echevers, reportó que se ha logrado controlar poco más del 60% del incendio en Cerro Patacón, un incendio que comenzó hace unos días, específicamente el viernes pasado. También han expresado su preocupación por los gases tóxicos emanados en el vertedero tras registrar los incendios en los últimos días. Hay que decir también, y esto es importante, que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso por el aire producto de los gases que emana del Cerro Patacón. Cambiando un poco el tema, este lunes, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, estuvo realizando un acto de reconocimiento a unidades que han participado en el ejercicio humanitario Mercurio 6, perdón. La operación se desarrolló del 26 de febrero al 8 de marzo y benefició por lo menos a unas 23 comunidades de difícil acceso en la comarca Nove Buglé con el traslado de 470.300 libras de materiales de construcción. También la colaboración se dio con 132 unidades de la Fuerza Pública y 84 miembros de la Fuerza de Tarea Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos, destacando también la importancia de la cooperación internacional en iniciativas de asistencia humanitaria. Hay que decir también que también se implementaron proyectos de infraestructura como la construcción de acueductos y la instalación de comunicación satelital, parte del compromiso del gobierno panameño y la cooperación internacional, específicamente Estados Unidos, con el desarrollo integral de las comunidades más vulnerables. El Colegio Elena Chávez de Pinate en Juan Díaz se prepara para el regreso de las clases el próximo lunes 25 de marzo y van a estar adoptando un enfoque alternado que va a comenzar con los estudiantes de premedia y continuará sucesivamente con los grupos de media, según lo anunció el Ministerio de Educación. Y luego de una reunión entre miembros de la comunidad educativa y directivos del MEDUCA, se acordó mantener una sesión permanente para definir estrategias a corto plazo, incluida la instalación de una bomba de agua y equipos de aire acondicionado en aulas modulares existentes. Además de la continuación de la inspección en la Plaza PH Las Palmeras para verificar la idoneidad de los espacios.
Meduca también informó que se sigue avanzando en los trabajos de inspección del lugar previsto para las clases mientras se espera la entrega del certificado por parte de los propietarios. Y una vez obtenido este certificado, se procederá con las adecuaciones necesarias en el espacio, incluyendo la instalación de divisiones internas, cielos rasos, sistemas de climatización y luminarias. Mientras tanto, el proyecto para la construcción del nuevo centro educativo está en proceso de licitación en el portal de Panamá Compras, con una inversión de referencia de 17.757.706 dólares con 85 centavos, parte pues de lo que busca el Meduca para mejorar la infraestructura y garantizar un entorno educativo y adecuado a los estudiantes en un plantel que hay que decir, el año pasado se mantuvo también con clases irregulares.